Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo crear un servidor VPS potente y asequible con Kamatera, una empresa muy popular que proporciona servidores VPS muy baratos y además muy personalizables. De esta manera no vamos a tener que pagar adicionalmente por un hardware que no vamos a necesitar. Las principales empresas de VPS lo que hacen es proporcionar packs con, por ejemplo, una configuración determinada de procesador, de memoria RAM y también de almacenamiento, y luego podemos personalizar como mucho el almacenamiento. En el caso de Kamatera vamos a poder personalizar absolutamente todo: el tipo de CPU, el número de núcleos de CPU, memoria RAM, almacenamiento, etc. De esta manera solamente vamos a pagar por lo que realmente necesitamos. Si en algún momento ese VPS se nos va a quedar corto, vamos a poder ampliarlo sin ningún tipo de problema a través de su web oficial y de esta manera no tener que contratar otro VPS y realizar una migración. Como podéis ver, en la página principal encontramos algunas de sus principales características, y para que veáis lo sencillo que es configurar un VPS y que nos proporcione directamente el precio, nos vamos a ir aquí en la parte final. Tal y como podéis ver, tenemos aquí la parte de sencillo, donde tenemos VPS configurados, como podéis ver. Sin embargo, lo más interesante es la sección de personalizado. Aquí vamos a poder elegir el tipo de CPU. Dependiendo del tipo de CPU, pues nos va a costar más o menos. Por ejemplo, con esta configuración que tenemos ahora mismo, nos costaría $4 al mes. Sin embargo, si cambiamos de tipo de CPU, pues nos va a costar más o nos va a costar menos, dependiendo de el tipo de CPU que nosotros configuremos. Lo más habitual, si queremos un VPS para hacer pruebas, para proyectos personales, etc., es seleccionar el tipo A, que es el tipo de disponibilidad. Las CPU del servidor se asignan a un subproceso de CPU físico no dedicado y sin recursos garantizados. Lógicamente es lo más barato. Luego tenemos la posibilidad de, por ejemplo, pues elegir 2 CPUs o 4 CPUs o las que nosotros queramos, hasta 32, como podéis ver aquí. Si, por ejemplo, seleccionamos pues, doble núcleo, además vamos a seleccionar el centro de datos de España, que está ubicado en Madrid, y de esta manera pues vamos a tener la mínima latencia posible. Luego de memoria RAM pues vamos a elegir, por ejemplo, 4 GB, y de almacenamiento SSD pues vamos a elegir, por ejemplo, pues 50 GB de almacenamiento SSD. Por supuesto, tenemos la posibilidad de instalar diferentes sistemas operativos. Nuestra recomendación pues depende de lo que vayáis a utilizar. En nuestro caso pues vamos a configurar, por ejemplo, un Debian, que por supuesto no tiene ningún coste adicional. Aquí tenemos la posibilidad de o bien 5 teras al mes o bien elegir una velocidad de 50 megabits por segundo y que no haya ningún tipo de límite de tráfico. Nosotros elegimos aquí el de 5 teras, elegimos una dirección IP pública y no vamos a instalar ningún tipo de complemento, simplemente lo dejamos así y ya está. Nos saldría por $20 al mes este VPS que está totalmente personalizado. Imaginemos que, por ejemplo, queremos crear un VPS para diferentes servicios de Docker. No necesitamos 50 GB de almacenamiento, con 20 GB sería suficiente, pues nos estaremos ahorrando $4 al mes. Si en un determinado momento ya necesitamos más almacenamiento, pues vamos a poder ampliarlo sin ningún tipo de problema. Además, algo que nos ha gustado muchísimo de Kamatera es que si pinchamos aquí en comenzar, nos va a permitir probar gratuitamente durante 30 días sus servidores VPS. De esta manera nosotros nos vamos a poder registrar y vamos a poder utilizar un VPS durante 30 días con una configuración por valor de hasta $100. Es decir, si nos vamos a la web de antes, pues por ejemplo vamos a poder utilizar un VPS que tenga, por ejemplo, pues 200 GB, 8 GB y por ejemplo que sea de otro tipo de procesador. Mirad, ya aquí nos hemos pasado, pues elegimos el de disponibilidad y, por ejemplo, aquí estaríamos gastando $78 al mes. Todavía tenemos margen hasta los $100 al mes para utilizarlo durante todo un mes y de esa manera pues comprobar si el rendimiento es el adecuado o no. Que os anticipamos que el rendimiento es excelente. Lo hemos probado nosotros con diferentes benchmarks y la verdad es que hemos quedado encantados. Ahora os vamos a enseñar el proceso de cómo crear un servidor VPS. Lo primero que tenemos que darle es a comenzar, ponemos un correo electrónico y la contraseña y seguimos los pasos. Por supuesto es obligatorio que este correo electrónico sea real, ya que tendremos que aceptar la cuenta. Una vez que hayamos creado la cuenta gratis, es obligatorio introducir una tarjeta de débito o crédito con el objetivo de comprobar que esa tarjeta es real, pero no os van a hacer ningún cargo a no ser que te pases de estos $100 con la configuración. Una vez que ya lo hayamos hecho, pues nos vamos a poder ir aquí,
en la sección de Billing Profile, como podéis ver aquí, pues hemos dado de alta nuestra tarjeta y con la promoción de un mes, como podéis ver aquí. Entonces, tenemos la posibilidad de crear un VPS durante todo un mes con hasta $100. Nosotros ya hemos creado aquí nuestro VPS, pero os vamos a enseñar el proceso de creación, que es muy sencillo. Si pinchamos en Create New Server, nos va a salir el asistente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la zona. Si estamos en España, es recomendable seleccionar siempre Madrid, porque tendremos la mínima latencia posible y de esa manera obtendremos el mejor rendimiento. A continuación, tenemos la posibilidad de elegir diferentes sistemas operativos para servidor, pero también tenemos la posibilidad de elegir diferentes sistemas operativos de escritorio como Ubuntu, que está basado en Linux, y también como Windows. Además, tenemos la posibilidad también de elegir diferentes imágenes de aplicaciones directamente. Pero por supuesto, en el caso de que queramos instalar Grafana, siempre podemos instalar un sistema operativo basado, por ejemplo, pues Debian o Ubuntu, y posteriormente instalar Grafana de manera manual. Lo mismo ocurre con los servicios. Tenemos la posibilidad de instalar directamente Docker en nuestro VPS y de esta manera pues desplegar diferentes contenedores. Y finalmente tenemos aquí la posibilidad de agregar una imagen y personalizar nosotros el sistema operativo del VPS que nosotros vayamos a dar de alta. En nuestro caso vamos a instalar Debian. Seleccionamos aquí la versión Debian 12 que esté actualizada y aquí vamos a elegir primero el tipo de CPU. Como hemos explicado antes, dependiendo del tipo de CPU, pues nos van a cobrar más o menos dinero. En nuestro caso elegimos la de Availability, disponibilidad, y vamos a elegir, por ejemplo, pues 4 núcleos. Vamos a elegir 4 GB de memoria RAM y, por supuesto, vamos a elegir, pues, por ejemplo, 50 GB de almacenamiento SSD. Como podéis ver aquí, nos va a informar en todo momento de cuál es el precio que vamos a tener que pagar. Además, tenemos la posibilidad de pagarlo mensualmente o bien por horas. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, el VPS solamente lo vamos a utilizar durante ciertas horas del día, pues lo vamos a poder personalizar para que nos cobren menos. Por supuesto, si vamos a tener, si lo configuramos por horas y lo vamos a tener el mes completo, pues lógicamente nos va a salir por el mismo precio. Imaginemos que queremos activar también un backup diario, pues lógicamente nos van a cobrar algo adicional, $5 adicionales. Y si además queremos que ellos nos gestionen el propio VPS, es decir, que no sabemos nada de administración de sistemas basados en Linux o Windows, pues lo podemos delegar a ellos. Y en este caso nos cobrarían $50 mensuales. Aquí tenemos la posibilidad de elegir, por supuesto, una red pública, que esto es totalmente obligatorio para poder acceder a él, pero también tenemos la posibilidad de crear una red privada. Imaginemos que, por ejemplo, queremos contratar pues 2 o 3 VPS y queremos en un VPS pues un sistema de monitorización, en otro la base de datos, etc. Pues lo vamos a poder intercomunicar entre ellos a través de una red local virtual que vamos a crear. Por supuesto, a la hora de crear una red privada, pues no se nos cobra nada adicional. Y de hecho tenemos la posibilidad de irnos aquí a modo avanzado y aquí vamos a poder configurar la NIC 1 como queremos que sea y también como queremos que sea la política del tráfico. Si nosotros queremos añadir una NIC secundaria, pues aquí vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema e incluso vamos a poder aquí configurar qué subred queremos utilizar. Y de esta manera, pues vamos a poder crear una red para la WAN y otra red para la LAN. Y de hecho tenemos aquí la posibilidad también de elegir, por ejemplo, pues una red de clase A con un prefijo /24. Aquí le damos un nombre de la red y aquí seleccionamos qué dirección IP queremos que tenga este VPS en concreto. Y de esta manera, pues vamos a poder intercomunicar todos los VPS entre sí sin necesidad de salir a internet utilizando la dirección IP pública que veis aquí. Volvemos a modo simple y simplemente pues elegimos modo privado y aquí pues tenemos que introducir la contraseña de administración que tendrá el servidor VPS. El usuario siempre será root y la contraseña la que nosotros definamos aquí. Por supuesto, vamos a poder cambiar luego la contraseña en cualquier momento. Aquí tenemos también la posibilidad de crear uno o varios servidores y darle un nombre al servidor. Aquí validaremos y aquí encenderemos el servidor una vez que se haya creado. Aquí, por ejemplo, pues ponemos RZ. Y aquí tenemos que poner la contraseña cumpliendo todos los parámetros que hemos visto antes para que sea una contraseña segura. Aquí es necesario pues tener 4 caracteres, ponemos Redstone 1 y ahora mismo si pinchamos aquí en Create Server tardará aproximadamente unos 2 o 3 minutos en crear el servidor
con ya el sistema operativo de Debian versión 12 instalado. Todo ello de forma totalmente automática. Una vez que lo haya creado, como nosotros ya lo hemos creado previamente, nos va a mostrar esto. El nombre con el tipo de CPU y el número, la memoria RAM, el almacenamiento y por supuesto la dirección IP pública. Aquí tenemos toda la sección de administración del propio servidor, como podéis ver. En la sección de info pues vamos a poder incluso agregar algunas notas por si tenemos un equipo de desarrollo que intente conectarse a este VPS. También tenemos el tipo de conexión SSH, si tenemos la consola remota habilitada o no. Esto es perfecto por si, por ejemplo, pues a la hora de configurar el firewall bloqueamos el servicio de SSH. De esta manera pues nos estamos echando a nosotros mismos. A través de la consola remota pues vamos a poder conectarnos para deshacer esos cambios. También tenemos la posibilidad de crear snapshots, por supuesto, de configurar en detalle la red, tanto la red pública con esta dirección IP pública, como también la red privada. Por supuesto, en la sección de configuración tenemos la posibilidad de ampliar este servidor VPS sin ningún tipo de problema. Imaginemos que queremos pasar de 4 a 8, pues lo vamos a poder hacer. Y además aquí nos va a mostrar cuál va a ser el precio adicional que tendremos que pagar. Y lo mismo con el resto de características de este servidor. Aquí en la sección de reports pues vamos a poder ver la utilización media de este servidor. Y lo mismo ocurre con la parte de la red, cuánto tráfico hemos intercambiado. Como podéis ver, pues hemos ya gastado 120 gigas de los 5 teras que tenemos disponibles debido a que hemos hecho diferentes pruebas de rendimiento, etc. Aquí en la sección de uso de CPU, pues vamos a poder ver todas las estadísticas de uso. Vamos a poder ver también la actividad de la memoria RAM, el uso de la red y también del disco, de los SSD. Hay que tener en cuenta que tenemos SSD, por lo tanto el rendimiento está garantizado. Si pinchamos aquí en acciones, pues vamos a poder realizar diferentes acciones, como por ejemplo encender el servidor. Ahora mismo lo vamos a encender nosotros, para que veáis cómo podemos acceder tanto vía consola como también a través de SSH sin ningún problema. Tarda unos segundos, por supuesto, en arrancar. Y aquí tenemos otro tipo de acciones que vamos a poder realizar, como configurarlo, darle otro nombre, resetar la contraseña, clonar el servidor y también abrir la consola. Además también tenemos la posibilidad de añadir nuevos discos, quitar los discos, etc. Es decir, todas las opciones de configuración y administración pues las tenemos disponibles desde aquí. Si pinchamos aquí en abrir consola, pues directamente nos va a mostrar la consola que tenemos para acceder a nuestro VPS. Como podéis ver, pues a través de aquí pues vamos a poder ejecutar todos los comandos que nosotros queramos sin ningún tipo de problema. Pero por supuesto también vamos a poder conectarnos a través de SSH si es que nuestro servidor SSH está disponible a través de internet. Nosotros ponemos aquí SSH root @ la dirección IP pública la tenemos aquí. Entonces la copiamos y nos conectamos. Ponemos la contraseña y ya estaremos dentro del VPS, tanto a través de la consola como también a través de la consola de Windows a través de SSH. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace con el acceso directo al análisis que hemos realizado de este VPS de Kamatera con la configuración que nosotros tenemos con 4 vCPU de tipo disponibilidad, 4 GB de RAM y 20 GB de SSD. Hemos realizado pruebas de benchmark tanto del procesador como también del almacenamiento SSD, así como de la red local. Un aspecto muy interesante de la red local es que si nosotros hacemos un test de velocidad, lo cierto es que el rendimiento es espectacular, como podéis ver ahí. Y no solo eso, sino que es que además también hemos probado a conectarnos a través de una VPN WireGuard instalado de manera nativa en este VPS de Kamatera y hemos conseguido una velocidad de 1,4 Gb por segundo de descarga y 1,1 Gb por segundo de subida, teniendo en cuenta que tenemos el procesador el más barato de todos. Por lo tanto, el rendimiento la verdad es que es excepcional.
En la descripción del vídeo también os vamos a dejar un enlace que vais a poder utilizar para registraros de manera completamente gratuita en Kamatera y probar su VPS durante 30 días con hasta $100 en la configuración que vosotros realicéis. Vais a poder realizar una configuración mucho más potente que la que nosotros hemos realizado para estas pruebas, ya que este servidor está valorado en unos $25 mensuales. Vais a poder hacerlo hasta los $100 y no os van a cobrar absolutamente nada. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Si vais a probar Kamatera o ya lo habéis probado, dejadnos un comentario con vuestra experiencia para que lo lean el resto de usuarios. Os esperamos.